iniciar la clase. Miren, este es el último problema del primer parcial. En el día de hoy yo le coloco a ustedes ya su primer parcial. Entonces, para que ustedes lo trabajen y lo entreguen entonces la semana que viene. Bien. Vamos a ver de qué se trata el problema. Dice una barra sólida de 2 pulgadas de diámetro. Para la barra sólida de 2 pulgadas de diámetro hay que determinar en el punto A. Fíjense el punto A. Realmente, ¿dónde está el punto A? El punto A, si se quiere, si yo estoy mirando de frente a este eje, está en un extremo izquierdo de la sección transversal. Entonces se determina el punto A sistema equivalente en la sesión de análisis. Análisis de esfuerzo, estado de esfuerzo, los esfuerzos principales, el esfuerzo cortante máximo, dirección de los esfuerzos en que se producen los esfuerzos principales, dirección de los planos en que se producen el esfuerzo cortante máximo, representación gráfica de los planos donde ocurren los esfuerzos y comprobar el resultado por el círculo de Moore. Es decir, fíjense que estamos pidiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 realmente aspectos que tenemos entonces que contestar. Lo primero, siempre lo que yo digo, veo, realmente hay que entender la figura que nos están dando, el problema que nos están dando, la estructura que nos están dando. Es esta barra que está curvada hacia la izquierda. Entonces está sometida en su extremo a 3 fuerzas. Aquí el problema, y eso es importante, realmente el problema le está dando los ejes. Entonces fíjense que este eje que es transversal acá es eje X. El eje vertical es el eje Z y este eje longitudinal es el eje Y, con lo cual rompemos un poco el esquema que nosotros utilizamos con que el eje longitudinal es el X y el eje vertical es el Z, pero no importa. Bien, entonces ya básicamente es eso. Interpretando eso, ya nosotros lo primero que tenemos que hacer entonces ya, fíjense que el primer punto es hacer un sistema equivalente en la sesión de análisis. ¿Cuál es mi sesión de análisis? Mi sesión de análisis es la sección que contiene el punto que yo necesito analizar. Entonces, es decir, si ustedes se fijan, ¿qué yo hice? ¿Qué se hace? Entonces lo que yo hago es corto. Agarré la cegueta o agarré acetileno y corté la barra. ¿Dónde? En este punto, o sea, acá. ¿Por qué acá? Porque acá tiene el punto donde me están pidiendo que analice. No me están pidiendo un punto acá, no me están pidiendo un punto, no me están pidiendo realmente el punto es acá, que está ese punto. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un corte que fue el 1-1. Y nosotros entonces, que fue esta parte que cortamos, fíjense, nos quedamos con este pedacito solamente. Y entonces, sobre esa sección, nosotros vamos entonces a ¿quién? A formar un sistema equivalente. ¿Qué es un sistema equivalente de fuerzas realmente y de cargas? Es un sistema que ejerce el mismo efecto sobre el cuerpo que el sistema original. Es decir, ¿cuál es mi sistema original? A mí lo que me dieron fue las fuerzas están aplicadas realmente acá, en el extremo. Pero a mí no me interesa ver las fuerzas ahí. A mí me interesa ver las fuerzas donde realmente. Me interesa ver las fuerzas aplicadas en la sección transversal que contiene el punto de análisis. Pero sobre todo, cuando nosotros hacemos sistemas equivalentes, nosotros trasladamos todo realmente hacia un sistema realmente al centroide, a un sistema concéntrico, al sistema, al punto que contiene el centroide
de la sección. Es decir, nosotros realmente donde trasladamos todo, formamos el sistema equivalente en el centroide de la sección transversal, que en este caso sería este punto de acá, donde intersecta, no se dice realmente. Entonces, ¿qué es este punto? Bien. Entonces, ¿cómo se forman los sistemas equivalentes? Se los recuerdo. Yo debo entonces trasladar las fuerzas con su misma dirección y su mismo sentido al punto donde yo quiero el sistema, es decir, acá. Entonces, fíjense, agarro la fuerza de 500 que está en el eje X y la llevo entonces, esta fuerza, y la llevo entonces al punto de análisis, que es este, mírenla acá, abajo. Abajo es que yo tengo el sistema equivalente. Agarro la fuerza de 800 que está en el eje Y la llevo realmente a el punto donde yo la quiero. Agarro la fuerza de 600, que es esta, y la llevo entonces al punto de análisis. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo hacer eso porque estoy alterando. Entonces, yo debo calcular los momentos que producen cada una de esas fuerzas con relación al punto donde yo quiero hacer el análisis, es decir, al centroide, donde yo estoy formando el sistema equivalente. Entonces, para eso, señores, recuérdense cómo aquí me queda bien. ¿Por qué? Porque las tres fuerzas realmente son concurrentes. Es decir, estas fuerzas son concurrentes porque tienen un punto en común todas, que es este punto. Entonces, eso me permite entonces yo, con un solo radio, o sea, con un solo vector posición, realmente conformar un vector fuerza. Entonces, ese vector fuerza realmente lo conformo en función de sus tres componentes, las tres componentes, en X, en Y y en Z. Pero entonces también tengo un vector posición, un solo vector posición, que va desde ¿quién? Desde el centroide de la sección donde yo voy a hacer el análisis a ¿quién? Al punto donde concurren las tres fuerzas. Y ese vector es R. Fíjense que le coloqué R trazo debajo. ¿Para qué? Para representar de que ese es el vector posición. ¿Cuál es el objetivo? Yo determinar cuál es el momento flector, cuál es el momento en Z, cuál es el momento en Y y cuál es el momento en X. O sea, hasta ahora yo lo que he trasladado son las fuerzas, porque las fuerzas las traslado con su misma dirección, su mismo sentido y su mismo módulo. El problema aquí realmente es conseguir los momentos cuando yo estoy haciendo sistemas equivalentes. Bien. Lo otro que tiene que tener claro cuando se hace ese tipo de análisis de esfuerzo, es analizar el eje longitudinal. Fíjense que se lo puse rojo. ¿Cuál es el eje longitudinal? El eje longitudinal es el eje realmente que contiene la sección transversal. Es decir, entonces, ¿cuál sería de mis tres ejes el eje longitudinal? El eje longitudinal sería el eje Y. Si la sección de análisis hubiera sido en este tramo, entonces mi eje longitudinal hubiera sido entonces este eje, que sería el eje X. Pero no, yo estoy analizando la sección, esta sección. Entonces mi eje longitudinal realmente es el eje Y. Bien, entonces recuérdense, ¿por qué es importante, fundamental, identificar el eje longitudinal? Porque en el eje longitudinal se dan dos cargas perfectamente identificadas. ¿Cuáles son esas cargas? Las cargas o fuerzas axiales y los momentos torsores. Los momentos torsores realmente se producen en el eje longitudinal. La torsión se produce en el eje longitudinal. Entonces ya, eso me permite a mí yo saber entonces que si existe un momento, el resultado que yo tenga me da un momento en Y, significa entonces que ese momento en Y no es flector, sino que ese momento en Y es un momento torsionante. Y si tengo una fuerza como la tengo, que es realmente Fy, ya yo sé que esa fuerza cortante, esa fuerza
realmente no es una fuerza cortante, es una fuerza axial. Y que ya de antemano sé que las fuerzas cortantes son las fuerzas de 600 y las fuerzas de 500. Fíjense que yo no he hecho nada y ya tengo información valiosa en función de los datos. Solamente yo identificando el eje longitudinal. Reitero, el eje longitudinal es el eje que contiene la sección que yo estoy, la sección transversal. En este caso, como la sección que yo tengo que analizar es esta parte, la que contiene los puntos A, B, entonces el eje longitudinal sería el eje Y. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en el eje Y? En el eje Y sucede, como es longitudinal, sucede la torsión, si hay torsión en ese elemento. Entonces ya yo sé que si hay un momento en Y, ese momento es torsor. Pero de antemano, como hay una fuerza en Y, ya yo sé que esa fuerza no es cortante, sino que es una fuerza axial. Las fuerzas axiales, recuerden, se producen tracción o compresión. Las fuerzas axiales son las que producen que una barra se alargue o se acorte. Hasta aquí, señores. Fíjense que no han puesto un número. ¿Ustedes entienden el análisis o quieren que se lo repita? Está claro, yo lo que le iba a preguntar era cómo identificar el eje longitudinal, pero usted lo explicó al final de nuevo. Ya, le estoy diciendo, el eje longitudinal es dinámico. Si la sección hubiera sido, aquí estuviera la sección AB, entonces este sería ya mi eje longitudinal. Perfecto, es decir, depende de donde yo esté analizando entonces la sección. Entonces, esa sección, recuérdense que el eje longitudinal es el eje perpendicular a la sección transversal. Por eso se le llama sección transversal. ¿Por qué transversal? Transversal es porque es perpendicular al eje longitudinal, a la longitud. Bien, perfecto. Entonces, vamos a proceder. Fíjense que mientras tanto, yo lo que tengo que conseguir realmente cuáles son esos momentos realmente que se van a producir producto de esa fuerza cuando yo traslade este sistema concurrente al centroide de AB. Entonces, para eso, ya identifiqué mi vector posición. Vuelvo a reitero, el caso de que lo hice en computadora, realmente esto fue Word que utilicé acá, entonces tengo, muy difícil yo, entonces lo que hice fue el subrayado de Word acá. Entonces, bien, vamos a empezar. Ya ahora sí empezamos con los números. Mi primer cálculo es el vector posición. Entonces, para eso que yo identifiqué acá dos sistemas, o sea, dos de coordenadas. ¿Cuáles son esos puntos realmente? El punto, el centroide, que es O acá, y tengo también el punto donde tengo la fuerza concurrente. Entonces siempre no tiene sentido yo agarrar y colocar el origen de mi sistema coordenado realmente ¿dónde? En el tocamiento acá, no, yo siempre lo tomo realmente en el punto donde yo estoy haciendo el sistema equivalente. Ahí yo tendría mi sistema, mi origen de mi sistema coordenado, es decir, el 0,0,0. Entonces, 0,0,0. O sea, ¿por qué? Porque tengo tres dimensiones, tengo tres direcciones. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto acá, del punto concurrente donde concurren las tres fuerzas? Bueno, entonces fíjense, ojo, 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 ojo. Si bien X, Y, Z se mantiene realmente en el punto de coordenada, pero realmente tengo que ver quién es el X, quién es Y, quién es Z. Fíjense que el X es este eje. Entonces, en este eje, o sea, yo vengo acá y me traslado en X para llegar acá, ¿cuánto? 12 pulgadas. Fíjense, entonces, X, perdón, es 12. En Y, para yo venir acá, me traslado entonces en Y, ¿cuántas? 8 pulgadas. Pero realmente como estoy, fíjense, estoy dentro del centroide y asumo que aquí este centroide, estas fuerzas están en el centroide también de la sección transversal, que es la misma, entonces centroide con centroide, eso significa entonces que no tengo elevación. O sea, no tengo cambio de elevación, que es lo que me da la altura, entonces que me da la componente en Z. Entonces esto es 0. Y ya con eso yo tengo entonces los dos puntos de coordenadas. Entonces, recuérdense, ¿qué es un vector
posición coordenada final, coordenada inicial. Por ejemplo, la cabecita. La cabecita menos el origen. Entonces, ¿qué tengo? 12 menos 0, o sea, eso es X con X, Y con Y y Z con Z. Entonces, ¿qué tengo acá? 12 menos 0 en Y, más 8 menos 0 en J, más 0 menos 0 en K. Y ya ahí tengo entonces que mi vector posición es 12i más 8j más 0k. Es ese vector posición. O sea, ese vector posición realmente me define un vector posición entre los puntos O y el punto concurrente que yo tengo acá de las tres fuerzas. Bien. Pero entonces vamos a definir, voy a aprovechar que las fuerzas son concurrentes para definir, entonces colocarlo en un solo vector. Entonces y defino mi vector fuerza. Un vector fuerza realmente tendrá entonces siempre esta configuración. Una componente en X que está en la dirección Y, una componente en Y que está en la dirección J y una componente en Z que está en la dirección K. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa entonces que yo tengo que ver cuáles son las fuerzas que están en X, en Y y en Z. Yo le pregunto, ¿la fuerza de 500 en qué está? ¿Cuál profesor que fue lo que usted dijo? La fuerza de 500 libras, ¿en qué está? En el eje X. En el eje X. Entonces, bien, ese es el primer paso. Identificaste ya la componente. Pero el signo de esa componente, ¿cuál es? ¿Es positivo o es negativo? Yo la pondría positiva porque Positivo, va... profesor. Hacia adentro. Bien. Primero, hacia adentro. Todo lo que es hacia adentro es negativo porque es compresión. O sea que la respuesta que me diste es incorrecta. Y Imael me dijo positivo, entonces también es incorrecta. Yo la pondría. No, no es que yo la pondría, no es donde tú la quieras poner. No, no, es donde va. Siempre, porque ustedes nos conocemos, siempre yo le he dicho a ustedes. Las flechas me dicen a mí cuál es, porque yo tengo un eje y ese eje tiene una parte positiva y tiene una parte negativa. ¿Cuál es la parte positiva? La parte donde yo tengo la flecha. O sea, ¿por qué yo digo que X es positivo? Porque X, yo la cabecita de la flecha, la pongo hacia la derecha. Entonces ya yo sé que todos los puntos que van hacia la derecha son positivos, todos esos puntos coordenados. Entonces aquí no me están dando la flecha, pero me están dando, hermanos míos, ¿qué me están dando? Identificando los ejes, el X, el Y y el Z. Entonces eso significa que el positivo de X es esta dirección, es decir, está hacia mí el positivo de X. Entonces, si el positivo de X está hacia mí, entonces el negativo de X está contrario a mí. Entonces, el positivo de Y aquí coincide, de Z coincide realmente con lo que nosotros tenemos, va hacia arriba. Pero el positivo de Y, entonces, ¿hacia dónde va? Sale entonces en la sección, a lo largo de la sección transversal, entonces hacia la derecha. Entonces, fíjense que esta fuerza de 500, entonces, en función de eso, fíjense el eje X, que es positivo hacia mí. ¿Hacia dónde va entonces la fuerza de 500? Contrario a mí. Entonces, ¿cómo es? Negativa, entonces. Negativa. Menos 500. Vamos a ver. La fuerza entonces de 800. Fíjense la fuerza de 800. Miren la letra Y. Y miren la flecha de la fuerza de 800. Entonces, ¿cómo son? ¿Cómo es la componente de 800? Positiva. 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 Entonces, más 800. Bien. Miren entonces la fuerza de 600. Y miren entonces a Z. O sea, miren la cabecita, la flecha de Z. Entonces, ¿cómo es la fuerza de 600? Más Positiva 600. también. Positiva. Entonces, fíjense que ahora ustedes conformaron realmente el vector fuerza. El vector fuerza tiene entonces una componente de menos 500 en Y, más 800 en J, más 600 en K. Entonces ya yo tengo todo.
tengo mi vector posición y tengo mi vector fuerza. Entonces, ya calculo el momento. ¿Cómo calculo el momento? El momento en forma vectorial. Entonces, recuérdense que el momento en forma vectorial es el vector posición por quién, por el vector fuerza. Entonces, para yo resolver el momento en forma vectorial, realmente conforme ese determinante es un determinante de 3×3. Tres filas y 3 columnas. ¿Cuál es mi primera fila? Lo conforman entonces los vectores unitarios cartesianos. ¿Cuáles son los vectores unitarios cartesianos? El I, el J y el K. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, en la segunda fila coloco las componentes del vector posición, es decir, 12, 8, 0, 12, 8, 0. Y en la tercera fila coloco entonces las componentes de ¿quién? Del vector fuerza, menos 500, 800 y 600. Entonces resuelvo ese determinante por los métodos que ustedes entiendan. Yo siempre utilizo este método de triangulación, es decir, parto de esta columna y llego entonces a esta columna 1 y llego a la columna 3. El primer valor es la diagonal, es decir, 8 por 600 por I, mírenlo acá. El segundo valor, este valor 12, lo llevo entonces a este valor de 800 y lo traslado entonces acá. Entonces tengo 12 por 800 por K. Y el tercer valor sería menos 500 por 0 por J. Fíjense que entonces no lo representé acá. Esto me da 0. Entonces ya, esos son los valores positivos del determinante. Entonces tengo los valores negativos, que son los que forman la última columna. Sería ¿quién? 8 por 500 por K. Pero ¿qué pasa? Como esto es negativo y tengo menos 500, entonces menos por menos me da más. Entonces 8 por 500 en K. Pero tengo entonces ya este, ¿dónde va? Este va acá a 800 y llega ahí. Entonces esto es 0. Y tengo el 600, que es 600 por J por 2. O sea, 12 por 600 en J. Pero ¿qué pasa? Como estoy en negativo, es menos. Si ustedes se fijan, entonces, realmente mi vector momento es que 4800 en I más 13600 en K menos 7200 en J. Es el vector momento. Bien. Entonces, aquí yo debo hacer, que es posiblemente uno de los de los análisis más importantes que yo tengo que hacer. En función, ya he identificado el eje longitudinal y entonces tengo que ver cuáles son los momentos. El vector unitario I. ¿En qué dirección está esa componente? En cualquier vector. La componente de un vector que acompaña al vector I, que es el vector unitario cartesiano I, ¿en qué dirección está? O sea, ¿en qué eje? En el eje X. Y le corresponde en el eje X. Entonces, el vector, la componente que acompaña al vector unitario J, ¿en qué dirección está? En el Y. En el Y. La componente que acompaña al vector unitario K, ¿en qué eje está? En Z. En el Z. Entonces, fíjense que aquí lo que ustedes van a encontrar es I, J. Entonces, ya yo tengo que saber con ese análisis que hizo Ismael ahí, que MX va a ser entonces 4.800 libras pulgadas, porque eso es momento. Momento es fuerza por distancia. La fuerza se la estoy dando en libras y la distancia se la estoy dando en pulgadas. Entonces el momento me resulta libra pulgada. Entonces el momento en Z es, porque aquí acompaña acá, es 3.600. Y el momento en Y que acompaña a la J es menos 7.200 libras pulgadas. Entonces mis fuerzas ya ustedes me la identificaron, pero la coloco acá otra vez porque esto me permite aclarar y ya conceptualizar el tema
de estos análisis. F de X, recuérdense que es menos 500, dijimos, F de Y 800 y F de Z 600. Fíjense, señores. Yo en esa sección transversal, tengo entonces 3 fuerzas y 3 momentos. Es el sistema equivalente ideal, perfecto. Tengo una en cada eje y tengo un momento en cada eje. Entonces yo tengo 6 cargas. Recuérdense, cuando yo le hablo de cargas, estoy hablando de fuerzas y momentos. Entonces, como yo tengo 3 ejes, en cada eje va a haber una fuerza y un momento. Entonces, como tengo 3 ejes por 2, van a ser 6 cargas. Entonces, ya de antemano, ustedes saben que tienen 6 cargas que tienen que analizar. Analizarlas con todo. Tienen que saber qué tipo de esfuerzo produce cada carga de esa. Qué tipo de esfuerzo producen las fuerzas y qué tipo de esfuerzo producen los momentos. Ya tienen 6 cargas. Es el sistema completo, ya lo tengo ideal, un sistema completo ideal. Bien. Profesor, una pregunta. Entonces, ¿Por qué en el dígame. donde están las fuerzas arriba, usted la pone en dirección contraria para que tenga equilibrio, o por qué? La que están ¿Cuál en es rojo. fuerza? No hemos Todas llegado ahí. Yo no te no, digo a ti lo que son las que están en rojo. Yo no he llegado ahí. no. Okay. Ese análisis es otro análisis. Pero si te lo coloco ahora mismo, así te lo tengo que explicar. Porque yo no te he hablado de la regla de la mano derecha ni nada de eso. Entonces, eso es otro análisis. ¿Y por qué te la puse en rojo? Te llamó la atención. O sea, lo puse en rojo realmente para que llame la atención. Y eso es otro análisis. Es otro análisis que viene a continuación. Perfecto. Vamos por parte. Bien. ¿Dónde está realmente acá? Esto no es T está en Y. ¿Cuál sería mi eje longitudinal? Mi eje longitudinal realmente es el eje Y. Entonces, ¿qué pasa? En Y entonces se produce la torsión. Entonces, MY sería entonces un momento torsor. Entonces, ¿cuántos momentos yo tengo? 3 momentos, mírenlo acá. Si yo estoy en que MY es torsor, ¿cuántos momentos quedan? Si son 3 y tengo uno identificado que es torsor, ¿cuántos momentos me quedan? 2 momentos. 2 momentos. Entonces, los 2 momentos restantes son momentos flectores. Oigan eso, ya. Con este análisis que usted hizo acá, identifique el eje longitudinal. Ya, usted identifica si tiene un momento en Y, y existe un momento en Y, dijimos, hay un momento en Y, que es menos 7200. Entonces, MZ y MX serían momentos flectores. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una fuerza en Y, que es el longitudinal, entonces esa fuerza es una fuerza axial. Produce tracción, produce compresión. Y las fuerzas axiales se identifican con la letra P. Entonces, las demás fuerzas que me quedan, ¿cuántas fuerzas me quedan? Si yo tengo una fuerza en X, Y, en Z, ¿cuántas fuerzas me quedan? Si tengo ya identificado la fuerza axial en el eje. Dos fuerzas también. 2 fuerzas también. Y esas fuerzas restantes son fuerzas cortantes. Entonces, fíjense el análisis que hemos hecho ahora. Como yo identifiqué, me salieron 3 momentos y yo tengo 3 fuerzas. Tengo 3 momentos en X, Y, Z. Tengo 3 fuerzas en X, Y, Z. Entonces, como el eje longitudinal es el Y, el MY, el momento en Y, es un momento torsor. Los 2 momentos que me quedan, que sería momento en X y momento en Z, son momentos flectores. Como tengo una fuerza en Y, esa fuerza en Y es axial, P. Entonces, las 2 fuerzas que me quedan, que son la fuerza en X y la fuerza en Z, son fuerzas cortantes.
Pero eso siempre va a ser así, ¿verdad? Siempre es así, siempre es así. Por eso es fundamental identificar el siempre. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos ahora, fíjense que yo le puse tres, que son tres vectores, que son esos mismos, que lo trasladé entonces a la sesión de análisis. Realmente la fuerza de 500, la fuerza de 800 y la fuerza de 600 están en negra, ¿verdad que sí? Ahora aparecen ahí unos vectores en rojo y están en continuo. ¿Por qué se lo puse así? Realmente se lo puse así porque este análisis es de los otros análisis críticos que tienen, y se lo confieso, no todo el mundo sabe este asunto, interpreta esto. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora se escucha. Sí. Entonces, vamos acá. Vamos a ver qué son esas cosas rojas que están ahí. Si este problema realmente, fíjense que yo tengo que darlo realmente en diseño 2. ¿Por qué lo tengo que dar en diseño 2? Porque estos análisis no se ven en diseño 1, pero que lo tienen que ver en diseño 1. Entonces, con esto que yo inicio, fíjense, lo que es el primer parcial de diseño 2, yo tengo que hacerlo en el primer parcial de diseño. De diseño 1 tengo que hacer también el primer parcial de diseño 1, que es análisis de fuerza. Vamos a ver. Aquí tienen que ser finos en esto, porque no solamente yo he colocado unas flechas, yo he colocado también un giro, o sea, un momento. Entonces son dos análisis que hay ahí incluidos, y lo puse, fíjense, en rojo. Vamos a ver si ustedes son capaces de primera intención, y aquí los demás, o sea, todo el que está conectado, Ismael, Valerio, Yanilka, Dariel, Edison, Pedro, Julio, atienden bien. Si entienden esto, yo creo que no tienen problemas con este tipo de... La práctica lo haría perfeccionar. Y no todo el mundo, y me jacto siempre de decirlo, no todo el mundo en la web analiza esto así. No todo el mundo. Bien, vamos a ver. Parto entonces de análisis. Miren mis momentos. Lo rojo es momento, lo negro es fuerza. Ya hay la fuerza, yo la tengo identificada. Vamos con los momentos. ¿Cuál es el signo de MX? ¿Cuál es el signo de MX? Acá, mírenlo acá donde tengo el mouse. ¿Cuál es el signo? Positivo el signo es. Positivo, profe. El signo positivo. Muy bien. Eso significa, recuérdense, el momento es un vector. Entonces, si es un vector, tiene dirección, tiene sentido. Ok, ya volvió. Bien. Si el momento es un vector, tiene dirección, tiene sentido y tiene un módulo. Entonces, esto tiene un sentido. O sea, ese positivo que ustedes me dijeron a mí tiene un sentido. ¿Y cuál es? Que define su sentido. Entonces, es un vector. Es un vector. Los vectores yo los represento
únicamente lo represento con flechas. Entonces voy a representar ese vector. El mx, o sea, 400, 4800, y que es ese vector que está acá. Lo voy a representar. Vengo acá, entonces, a mi sección transversal. El eje X es este eje, y entonces saliendo, o sea, positivo, viene hacia acá, en esta dirección, hacia mí. Entonces, como mi mx me dio positivo, entonces el vector momento en x viene saliendo hacia mí. Y por eso puse esta flecha discontinua saliendo hacia mí en rojo. Hasta ahí se entiende. Sí. Bien, si se entiende, bien, acá dijo que vamos a ver si interpreta entonces ahora el y. MY. ¿Cómo me dio a mí MY? Fíjense, MY negativo. Eso significa entonces que tiene que ir en el eje Y en dirección entonces negativa. Entonces, ¿qué pasa? Yo entonces, fíjense mi eje Y, que es positivo hasta acá. Entonces, coloco el vector MY entonces en dirección contraria. Entonces, fíjense que la flecha va entonces a la sección. Coloqué ya mi MY. Miren que... Y aquí le puse... Bueno, aquí le puse, que no se lo mencioné, fíjense que le puse su módulo. Ya yo sé que MX, este rojo vale 4800. Pero fíjense que aquí yo no le puse MY, sino le puse T, torque, torsión. Ese es un momento, torsión. Ya. Entonces me voy con Z. ¿Cómo es Z? Positivo. Un momento en Z. Positivo. Eso significa que si mi Z, el positivo va hacia arriba, el vector momento va hacia arriba. Entonces, ya. Y ese MZ vale 13.600 libras pulgadas. Bien. Hasta ahí ya identificamos las flechas rojas. ¿Entienden eso? Sí, ya se entendió. Bien. Todavía no he entendido, todavía te falta mucho todavía con este análisis. Falta ahora las curvas. Porque esas curvas no que tienen, o sea, esas realmente tienen un significado y muy, muy, muy importante. Entonces, la flecha me lleva a la curva. Lo que yo quiero es la curva, porque lo que yo tengo un momento. Un momento es giro. Entonces, ¿cómo yo ahora determino el giro? Ah, perfecto. Utilizo el vector. Bien. Entonces, vamos a determinar el giro en X. O sea, el momento. ¿Cuál es el sentido que tiene ese momento? Entonces, para eso, me auxilio de la regla de la mano derecha. Todos identifiquen su mano derecha. Todos identifiquen su mano derecha. Y coloquen entonces el pulgar. El pulgar es el dedo gordito, ¿verdad que sí? Abran la mano derecha y el pulgar entonces que forme con los 4 dedos una especie de 90 grados. Y coloquen entonces la dirección del pulgar en la dirección de la flecha roja que está acá. Todos están haciendo ese ejercicio, por favor, aunque yo no lo vea. Sí, profesor. Bien, entonces tiene su mano abierta. Tiene su mano abierta que forma 90 grados, su mano derecha. La uña del pulgar es la flecha. Aquí, en este caso, como estamos con X, sería la flecha de MX acá. Entonces, ¿hacia dónde curva la palma de la? ¿Hacia dónde? Curva como... profesor. ¿Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, señor Valerio, significa entonces que tú estás girando tu palma de la mano alrededor de ese eje, de esa flecha roja,
Y si tú te fijas, sigue eso, eso te da un sentido realmente antihorario. Fíjese que es este sentido que está acá. Ajá, antihorario. Correcto. ¿Sí? Fíjate que ya tú determinaste el sentido este ya. Vamos a ver entonces en Y. Abro mi mano derecha. Lo que hay que voltear la mano a lo contrario, profesor. Dígame, señor. Si la mano la tenemos boca abajo, lo que hay que poner la boca arriba. No entiendo. No, usted tiene que girar la mano, o sea, en función de quién, del pulgar. Lo que le diga el pulgar. Bien. Vamos a hacer entonces a Y. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? Hacia la flecha. Hacia abajo. El pulgar realmente es el dedo mayor de su mano derecha. Hacia adentro, profesor. Entonces, ¿qué tienen? Colocan su mano derecha, la abren y colocan entonces el pulgar en dirección de la flecha. Y giran entonces, ¿a quién? Giran la palma, los 4 dedos, lo giran. ¿Cuál es el giro que ustedes van a tener ahí? Este giro. ¿Y ese giro cómo es ese giro? ¿Es un giro horario o antihorario? Horario. Horario. Bien, entonces ya tienen este sentido acá de giro. Vamos entonces a Z. Entonces, en Z tienen que hacer lo mismo. Colocan su pulgar hacia arriba, abren su mano, su palma de su mano y la giran. Entonces, ¿cuál va a ser el giro? El giro va a ser como antihorario y sale entonces este giro. Antihorario. Y entonces ahí ustedes tienen ya identificado el vector momento y el giro de ese vector momento. Les pregunto a ustedes, ¿entienden eso? Sí. Ahora sí. Entonces, ahora es que yo he terminado el punto A. Ese es el punto A. Ahí ya yo tengo ya mi sistema perfecto equivalente. Ya. Ahora yo voy a empezar a trabajar. O sea, yo tengo que formar eso que está ahí. O sea, en el examen usted me tiene que formar eso acá. En el examen. Bien. Vamos a ver. Entonces salimos ya de la pregunta A. Vamos a la pregunta B. ¿Qué dice la pregunta B? Análisis de esfuerzos. Muy bien. Análisis de esfuerzos. Entonces, repasando un poco con ustedes esto. Los esfuerzos. Yo tengo realmente 2 tipos de esfuerzo que estudiamos nosotros. En ingeniería se estudian 2 tipos de esfuerzos. Esfuerzos normales, que se representan por la letra sigma, que son los esfuerzos gorditos esto. Y los segundos serían esfuerzos cortantes, que se representan por la letra tau. Entonces, bien, ¿qué son los esfuerzos normales? Los esfuerzos normales son los que producen tracción o compresión del elemento. Es decir, lo que alarga un elemento, lo que acorta un elemento, lo produce un esfuerzo normal. Si yo tengo un lápiz y lo agarro y lo largo y lo halo, o sea, agarro la punta y agarro donde está la punta y lo halo, entonces yo estoy aplicando tracción, estoy aplicando un esfuerzo normal. La idea es que yo con eso lo que tiendo es a alargar el lápiz. Si yo agarro el lápiz, tienen que tener cuidado, no le saquen punta, y con las 2 palmas de las manos
por la borra y por la otra punta. Entonces trato de comprimir. Entonces lo que yo estoy ejerciendo ahí es un esfuerzo normal. Es decir, los esfuerzos encargados de alargar o de acortar algo, un elemento, son esfuerzos normales. Ya, todo lo que es tracción es normal. Todo lo que es compresión es normal en términos de esfuerzo. Me voy a cortante porque muchos estudiantes no entienden el tema de los esfuerzos. Todo lo que es corte, todo lo que es giro, o sea, todo lo que es cizalladura es producido por esfuerzo cortante. Ustedes posiblemente ya lo hicieron o lo van a hacer, van a cortar una rodaja de pan. Entonces, ese efecto que usted está haciendo con su cuchillo de cortar el pan es un esfuerzo cortante. Usted está produciendo un corte, una cizalladura. Pero si yo agarro y quiero con un destornillador sacar un tornillo, entonces yo estoy ejerciendo un esfuerzo constante porque yo estoy produciendo un giro. Bien, por Cristo crucificado, cuando yo le diga un esfuerzo normal, usted tiene que saber, cónchale, pero mira, si hay un esfuerzo normal, ese esfuerzo normal va a producir o alargamiento o acortamiento en un elemento. Si hay un esfuerzo cortante, ese esfuerzo cortante va a producir o cizallamiento, que es cortadura, o un giro. Ya, eso es sencillo, muy sencillito. Ahora, vengo acá. Ya identifiqué mis esfuerzos, mis dos esfuerzos. Pero digo lo siguiente, los esfuerzos normales, ¿quiénes me lo producen? Los esfuerzos normales solamente lo producen todavía, no hay otra teoría que diga lo contrario, las cargas axiales y los momentos flectores. Yo tengo solamente una carga axial. ¿Cuál es la carga axial que yo tengo? P. ¿Y P? ¿Por qué carga axial P? Porque P se produce donde actúa en el eje Y. Y yo he definido el eje Y como el eje longitudinal, que es el eje axial. Cuando digo axial, eje axial es el eje longitudinal. Y los momentos flectores. Fíjense por qué es importante yo identificar cuál es mi momento flector, cuáles son mis momentos torsores, cuál es mi fuerza axial y cuáles son mis fuerzas cortantes. Bien, vengo acá. Los cortantes son producidos ¿por quién? Por los momentos torsores, es decir, por T. ¿Cuál es el momento torsor que yo tengo? ¿En qué eje se produce el momento torsor? En el eje Y. ¿Por qué? Porque Y es el eje longitudinal. Y los esfuerzos cortantes son producidos, entonces, son producidos por las fuerzas cortantes, que son P. Pero ¿cuáles son las fuerzas cortantes? Las que no son P. Si yo tengo una P, entonces, y tengo tres fuerzas, ya las dos fuerzas restantes son cortantes, son B. Aquí le digo, hay 6 cargas. ¿Cuáles son las cargas? Fíjense, las cargas son 3 momentos y 3 fuerzas. Entonces, esto fue lo que hicimos. Con el signo de cada momento se procede a colocar el vector momento en el eje correspondiente. Para determinar el giro se usa la regla de la mano derecha. Bien. Vamos entonces ahora. Fíjense, como yo tengo 6 cargas, oigan eso, tengo 6 cargas. ¿Cuáles son las cargas, las 6 cargas que tengo? ¿Cuáles son las 6 cargas que tengo? 3 momentos y 3 fuerzas. 3 momentos y 3 fuerzas. Entonces, Bianilka, hay que hacer un análisis, 6 análisis hay que hacer ahora, y calcular 6 valores. En eso consiste lo que vamos a hacer ahora, en este problema. Tú tienes que calcular 6 valores, porque son 6 cargas que hay. Y cada carga de esa te genera un esfuerzo. Entonces, tienes que calcular todos los esfuerzos. Empezamos. Fíjense una cosa importante. Análisis de esfuerzo. El punto de análisis que yo le pedí fue el punto A. Es diferente a lo que pasa en B, a lo que pasa en C, a lo que pasa en D. Es diferente. Entonces, el punto que yo le estoy analizando a ustedes es el punto A. Entonces, por eso aclaro. Fíjense que lo puse acá, 2 puntos en rojo A.
punto A. Entonces empiezo a analizar aquí a los esfuerzos normales. ¿Cuáles son los esfuerzos normales? Los esfuerzos sigma, los que producen tracción y compresión. Entonces empiezo por mi fuerza. Tengo una fuerza axial, porque ya yo he dicho que la fuerza axial produce un momento de normal. Este. Entonces P genera un sigma. Como actúa en Y, entonces, fíjense, ¿dónde actúa P? P actúa, que es FY, ¿en qué eje? Mírenla acá, en el eje Y. Entonces, ese esfuerzo, ¿dónde se va a producir ese esfuerzo? Ese esfuerzo se va a producir en el eje Y. Por eso se lo puse en rojo acá. Y. Entonces, ¿cuál es esa fuerza? P. Pero ¿qué sentido tiene esa fuerza saliendo? Entonces, como ella sale, entonces produce quien tracción. Entonces la tracción es positiva. Y el de acá, positivo P. Y el esfuerzo axial se calcula con la fórmula P sobre A. Le pongo acá más FY, fuerza de tracción. Entonces A es el área de la sección transversal. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Aquí realmente lo que hacemos nosotros es que calculamos todas las propiedades de la sección transversal. ¿Cuáles son las propiedades que nosotros necesitamos? Las áreas y los momentos de inercia y los momentos polares de inercia. Esas son, cuando yo le hablo de propiedad de la sección transversal, me refiero a eso. Área, momento de inercia y momento polar de inercia. Vamos a calcular entonces el área. Este realmente es una barra sólida de 2 pulgadas. Entonces aquí yo tengo que el área, ¿a qué es igual el área de un círculo? El área de un círculo es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Como el diámetro es 6 pulgadas, yo tengo... Yo tengo entonces el área es pi 2 pulgadas al cuadrado sobre 4. Entonces el área sería 3.1416 pulgadas. Fíjense que eso es lo que me da entonces el área de esa sección transversal. Vamos a calcular entonces los momentos de inercia, que son I y Z. Fíjense que le puse momentos de inercia. ¿Por qué? Porque en la torsión, o sea, donde se produce la torsión, no es un momento, yo no genero un momento de inercia cuando hablo de torsión. Realmente hablo de un momento polar. Entonces, que es J. Entonces yo tengo solamente dos momentos de inercia. ¿Cuáles son los momentos de inercia? Si a X, Y, Z le quito entonces la Y, me queda entonces X y Z. Son los momentos de inercia. Entonces, como tengo una sección circular, esos momentos de inercia son iguales. Entonces, esa es una fórmula. Pi diámetro a la 4 sobre 64. Y calculo eso. El momento de inercia en X, el momento de inercia en Z me da 0.785 pulgadas a 4. Entonces, por fórmula, realmente, ya el momento polar de inercia, ahí solo pude haber calculado, realmente no es más que pi diámetro a la 4 sobre 32. Pero ¿dónde sale esa fórmula? Porque el momento polar de inercia no es más que la suma del momento de inercia en X más el momento de inercia en Y, o el momento de inercia en X más depende de los planos que tú tengas. Es decir, es una suma de momentos de inercia. Entonces, como los momentos de inercia son iguales, entonces yo tengo aquí que el momento de inercia, el momento polar de inercia es 2JI. Eso por fórmula sale ya pi diámetro a la 4 sobre 32. Ya, entonces. Pero ya como tengo entonces, ahí lo que hice fue que multipliqué eso por 2. Pero ustedes lo buscan eso en la tabla, en cualquier tabla del apéndice del libro. Entonces están los momentos polares y están los momentos de inercia. Entonces me da que el momento polar de inercia es 1.571 pulgadas a la 4. Ya con eso entonces me permite que yo puedo calcular entonces el sigma Y, positivo 800 libras entre 3.1416 pulgadas. Eso da que sigma Y producido por la fuerza P es 254, pero eso es aproximadamente ¿cuánto? Eso es 0. Giro, o sea, muevo el punto hacia la izquierda para llevarlo entonces a kilo P6. ¿Por qué lo trabajo en eso? Para que cuando esté haciendo el círculo de Mohr no tenga problema. Mientras
pueda trabajar con prefijos, los prefijos entonces me hacen cantidades mucho más pequeñas, entonces son manejables en el círculo de Mohs. Por eso fue que lo llevé entonces aquí. Eso es 0.255 kPa. Bien, entonces yo estoy trabajando con los esfuerzos normales. Entonces, los esfuerzos por las fuerzas axiales y los momentos flectores. Voy a analizar entonces el momento flector en quién, para MX, porque MX es un momento flector. MX, momento flector en X, genera un sigma. Entonces, bien, acá vamos a ver. Vamos a estudiar otro tipo de análisis para los esfuerzos flectores. Tienen que prestar atención a estos dos puntos que están acá. La fórmula de flexión es momento flector por C. C es la distancia desde el eje neutro hacia el extremo de la sección transversal sobre el momento de inercia. ¿Cuál es el momento? ¿En qué eje que yo estoy calculando el momento? En el eje X. Entonces, si el momento es en el eje X, su momento de inercia sería en el mismo eje. O sea, fíjense que ya por default, ya yo conozco entonces estos dos subíndices, X, X. Bien. Pero ¿qué pasa? C me lo da la coordenada de donde está ubicado el punto de análisis. ¿Cuál es mi punto de análisis? En la sección. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Buscando a quién es que yo estoy analizando, a qué punto es que yo estoy analizando. El punto A, ¿ves? No, yo estoy analizando el punto A, no el punto AB. El punto AB son dos puntos, es un punto que yo estoy analizando. El punto A. El punto A. Siempre analizo un punto. Lo que pasa es que la sección transversal, el círculo S tiene también a A y a B, pero yo analizo siempre un punto con estos análisis. Bien, vamos entonces acá arriba. Puse grande ahí la pantalla. ¿En qué dirección se encuentra el punto A? ¿Cómo en qué dirección? ¿En qué dirección, Bárbaro? ¿En qué dirección? ¿Cuáles son las direcciones que tú tienes? X, Y, Z. En X, profesor. El origen está en el centro. El señor Valerio dijo en X, y está correcto. A se encuentra en la dirección X. Mírenla acá. Miren el eje X acá. Hacia adentro. En el centro no, Bárbaro. Hacia adentro. Está en la esquina, afuera, en el borde. Sí, ya me fijé. Hermano, o sea, está como así mismo, está en el extremo, está en el borde. Ismael, una duda existencial, no, en el centro no, en el centro lo que está es el centroide, es O. Si fuera en el centro yo no tuviera nada. Yo le di zoom ya, que estaba derecho. Bien, no, vamos a ver. B, ¿en qué dirección está B? En Z. ¿En qué dirección está B? En Z. En Y o en Z, digan, defínanse. En Z. Para mí está en Z, profesor. Está en Z. En Z está. Bien, entonces está en Z. Fíjense por qué. Porque Y realmente, Y es el punto, es la pared. Entonces, tiene que salir de la pared. Entonces, tú no tienes puntos en Y. En Y lo que está es el centroide realmente. Bien, entonces tú tienes, en una sección tú vas a tener entonces, se analizan siempre por lo general los puntos que no están en el eje, en la dirección del eje longitudinal. O sea, siempre se analiza este extremo, arriba o abajo.
muchos, hay autores que le llaman A, B, C, D, o sea, A, D, como sea, pero entonces eso ya. Bien. Entonces A, volviendo al problema, A está entonces en X. Fíjense entonces que ese es mi C. Entonces fíjense que acá yo puse CX. Entonces, si ustedes se fijan, eso significa, señores, que C, o sea, el punto A, está en el mismo eje centroidal, X. Entonces, si está en el mismo eje centroidal, realmente no genera esfuerzo. Entonces, el esfuerzo por flexión sería 0. Porque se genera esfuerzo por flexión en la medida en que tú te alejes del eje centroidal. Y es máximo en los extremos. Entonces, le digo a ustedes, como A está en el eje neutro, X no genera esfuerzo. Ya. Ahora, bien. Entonces, Z. Porque es un momento flector. Entonces, miren qué pasa en Z. Que sí es algo nuevo. MZ es el momento flector en Z, genera sigma. Entonces yo coloco mi sigma y el momento en sigma, el esfuerzo producido por el momento flector sería entonces M por C sobre I. Entonces yo le tengo que poner, los rojos son los subíndices que yo le tengo que poner. Cuando yo le decía a usted en el primer ejemplo que yo le di, yo le daba los sigma. Aquí no, aquí tú tienes que generar los sigma. ¿Sabe dónde salen esos sigma Y, sigma X, sigma Z? Entonces ya, como el momento es en Z, yo estoy calculando para el momento en Z, ya ese me da su apellido, Z, esta dirección. Pero I, entonces está en la misma dirección del momento. Entonces fíjense que le pongo su Z, ahí, ya. Entonces, miren la nubecita esta que he marcado. Miren la nubecita, esta es la nubecita. Y le pregunto a ustedes acá, miren acá, en esta pregunta, ¿cuál eje falta? O sea, imagínense que yo solamente he colocado el Z. Entonces, o sea, ¿qué me falta? No, perdón. Vamos a analizar, ya se lo dije, el C. ¿En qué dirección está C? Está A, perdón. Está en X. Porque es el mismo, yo estoy analizando el punto A. El punto A está en X, CX. Entonces, fíjense la nube acá. De acá, de la nube, de lo que está encerrado en la nube. ¿Cuántos ejes son? 3 ejes. El X, el Y y el Z. ¿Cuál eje le falta en esta fórmula? ¿Cuál eje le falta? El Y. El Y, profesor. El Y. Entonces, en ese Y que está acá, fíjense, ustedes se tienen que hacer ustedes mismos su pregunta. Ese Y es donde se produce el esfuerzo. Entonces, ahí se origina sigma Y. Ah, me falta el Y. Entonces, ahí es que se origina entonces el esfuerzo. Entonces, bien. Entonces ya yo conformé la fórmula. Entonces ya sustituyo. ¿Cuál es mi momento en Z? 13.600 libras pulgada. C, como C es el extremo, y yo le doy el radio, el diámetro, entonces C es el radio. Fíjense, CX es el radio. Igual el diámetro sobre 2, entonces eso es 2 sobre 2, que es 1 pulgada. 1 pulgada. ¿Y cuál es mi momento en Z? Fíjense. 0.75, entonces ya es el 0.75. Eso da 17.325 PSI. Bien. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos que determinar no solamente el valor, sino el signo. Bien. Vamos entonces a determinar el signo de ese momento flector. De ese esfuerzo por flexión. Bien, vamos a ver. ¿Quién está generando? ¿Qué momento es que está generando este esfuerzo sigma Y? ¿Qué momento es? O sea, ¿quién es que genera este esfuerzo? Este esfuerzo, ¿quién es que está generando? ¿Qué momento? Y. O sea,
¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Qué momento? El esfuerzo se produce en Y, pero el momento, ¿dónde se produce? En X, profesor. No, tampoco. Te estás aventurando. Tienen la fórmula ahí, señores. Miren acá. En X, profesor. En Z, profe. En Z, pero miren la fórmula ahí, señores. Miren ahí. Eso es MZ. MZ. Es momento, le estoy diciendo. O sea, ¿qué momento está produciendo ese esfuerzo? MZ. MZ. O sea, MZ es el que está produciendo, el momento en Z está produciendo ese esfuerzo en Y. Yo le pregunto, ¿el momento en Z es un momento torsor o es un momento flector? Zimbabue. ¿Cómo? No. ¿Cómo es? Digan, no importa, eso para yo corregírselo. ¿Cómo? Lector, profe. Es flector, pero se lo coloqué, fíjense. MZ, momento flector. Entonces es un momento flector. Entonces vamos a ver cómo yo determino realmente el signo. Entonces vuelvo arriba ahora. Vamos a ver. Y aquí ahora que viene el tema del giro. Vamos acá. Aquí es que yo estoy buscando AMZ. Bien. Se lo voy a poner grandecito acá. Miren al asunto. ¿Dónde que está acá? ¿Dónde que está? Ah, está acá, está acá, está acá, está acá. ¿Dónde que está? ¿Dónde está? A está acá. ¿Lo ven? Miren el mouse está acá. O sea, A está en el eje, ¿en qué eje? A está en el eje X, acá en el extremo. Donde está el mouse, la flechita del mouse. ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, están viendo el giro que hace MZ, acá arriba, lo están viendo, el giro que hace MZ. Entonces, ese giro lo tienen ustedes que aplicar ahora a qué pasa entonces cuando gira MZ. ¿Qué le pasa a A? A tiene, como es tracción, como es normal, A tiene o que traccionarse o que comprimirse, es decir, o alargarse o comprimirse. Entonces, ¿qué pasa con A cuando yo giro así? Por el momento de Z. La cola es donde yo salgo y la flecha es donde yo llego. O sea, esta cola es de donde yo parto y esta flecha es donde yo llego. Le voy a hacer esto. Eso significa, señores, miren ese sentido que es aquí antihorario acá para nosotros, pero yo lo llevo acá. Eso significa entonces que el punto A se va a alargar con respecto a este eje y el extremo opuesto realmente, el extremo opuesto se va a cortar. Es decir, que A se tracciona por MZ. Eso es positivo. No lo ven.
No lo ve. No sé si lo entienden o no lo entienden. Le pregunto, ¿lo entienden o no lo entienden? Yo no lo entendí. Ok. ¿Qué no entendiste? ¿Desde dónde no entendiste? Dice que le pasa persona o compresión. No te escuché. Desde donde usted dice que Bien. qué le pasa al eje X cuando el Y gira, cuando el Z gira. Bien, vamos a ver. Déjame ver si puedo acá abrir una... A ver si puedo abrir una de estas. Estoy abriendo una diapositiva en blanco. Bien. Estoy acá. Bien, vamos a ver. Miren, yo tengo esto. Esto es lo que yo estoy analizando. ¿Dónde está mi punto de análisis? Mi punto de análisis es esto. Aquí está A. Entonces, ¿qué pasa? Estos son mis ejes. Este es mi eje Z. Este es mi eje X. Y aquí sale un eje que es el Y. Perfecto. ¿No? Entonces, yo le decía a ustedes, aquí, fíjense algo. Tienen que fijarse entonces en MZ, que está así. MZ gira así. Como yo sé que es MZ, ya yo sé que eso también es un eje neutro en Z. O sea, ese es el eje neutro, porque es el mismo eje del momento, eje neutro. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la cola y esta es la flecha. Yo estoy viendo qué efecto me produce el morado, ese giro en morado acá, al punto A. Entonces, eso es, siendo este el eje neutro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú agarras entonces y giras. Esto significa que esta sección de aquí abajo, donde tiene A, realmente se va a alargar. Y que esta sección donde llega la cola se va a traccionar. O sea, esto tiende a hacer entonces esto acá. Es decir, esto tiende a alar a A y tiende entonces a comprimir de este lado. Entonces, pero A, si ala a, entonces del otro lado
porque la tracción es realmente el esfuerzo por flexión. Realmente tú tienes que es en un lado se produce tracción, en otro lado se produce la compresión. O si se produce compresión en un lado, en el otro tiene que producirse tracción. Se tienen que dar los dos efectos. Entonces lo que hace es este punto, este vector, realmente es alar esto y lo tracciona. Y este lo comprime. Es decir, si yo lo veo esto así, ¿qué yo tengo de este lado? Lo que yo tengo de este lado es esto. Vamos a ver. Acá yo tracciono acá y acá entonces compresiono. Del otro lado compresiono. En sus 180 compresiono. No se ve todavía. Sí, ya sé. Bien, entonces ahí tienen, esa es la importancia del giro. Siempre de donde salga la flecha, de donde salga la cola entonces ala. Aquí ala. Y aquí entonces comprime. Aquí tracciona y aquí comprime. Entonces como el giro, o sea, es este giro, fíjate. Entonces aquí me tracciona y de este lado me comprime. Entonces como A está en tracción, entonces me tracciona, es positivo. Pero si yo le dijera, yo tengo el punto A, aquí está el punto B, recuérdense. Pero si yo le diera entonces el punto C acá, ¿cómo sería el esfuerzo por flexión con respecto a Z para C? ¿Cómo sería entonces? Si en C llega la flecha, entonces compresiona, entonces sería negativo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver. ¿Cómo puedo quitar esto solo? Borrar todas las entradas. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, voy a poner vamos a hacer así. Es otro número. Vamos a ver. Ahora yo voy a analizar realmente este punto acá. Vamos a ver. Este punto. Pero el giro, o sea, esto es X, este es X, esto es Y. Fíjense, le cambié, porque yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces voy a hacer el giro, el momento va a ser entonces realmente así. Ese mismo medio. Yo le pregunto a ustedes, y este punto es, vamos a ponerle que sea el punto E. ¿Qué produce MY en E? ¿Tracción o compresión? Recuérdense. Compresión. Negativo. Aquí ala. O sea, aquí ala. Y aquí comprime. Entonces, fíjate, tú lo colocas aquí mismo. Vamos a ver acá. Lo llevas acá. Entonces, tu momento. ¿De dónde sale? Sale de la cola. Y entonces la cola ala produce tracción. Si yo te dijera el punto F donde llega, entonces acá te pusieron un puntito F, entonces ahí él comprimiera porque llega con la flecha, entonces sería negativo. Ok. Él llega, ahora sí. El llega es que es el compresión, porque ahí tú llegas, ahí es que tú tienes el pico. Fíjate que ahí sí, tú le das con el pico
ese es el pico. Imagínate que ese es un pico. Es una punta. Entonces tú llegas con la punta, donde quiera que tú llegas con la punta, si tú agarras ahora mismo tu lapicero, tu lápiz, y se lo pones, oprimes a la hoja que tú tienes, entonces, ¿qué tú vas a estar haciendo sobre la hoja? Está comprimiendo. Entonces, la punta comprime. Siempre la punta comprime. Bien, vamos a hacer otro. Vamos a ver. Le voy a poner otro. Fíjense que esto yo lo puedo hacer donde yo quiera. El tema es que usted entienda realmente lo que pasa. A esto le voy a poner entonces H. Fíjense, voy a cambiar ahora los ejes X y Y. Entonces, el momento, entonces, lo tengo entonces así. El momento en Y. Entonces, yo le pregunto a ustedes, señores, MY, ¿qué esfuerzo genera? Suponiendo que sea flector, esto es un momento flector. ¿Qué tipo de esfuerzo genera de tracción o compresión en H? Pregunta. MY con relación al punto H, ¿qué tipo de esfuerzo genera? ¿De tracción o compresión? Es simple y llanamente ustedes dibujar su momento acá. Vamos a ver, miren acá, dibujan. ¿Dónde llega la cola? La flecha llega en H, entonces comprime. Entonces comprime es negativo. Si tuviera un punto por acá, entonces, y ese punto fuera acá, entonces en K fuera positivo, tracción. Es sencillo eso. Bien, seguimos entonces. Entonces este es positivo, sigma Y. ¿Qué es cuánto? 17.325 kPa. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí yo le estoy diciendo, aplicando la regla de la mano derecha, como ustedes vieron, entonces vemos que el esfuerzo que provoca MZ al punto A es tracción, por lo tanto, sigma Y es tracción. Es decir, ustedes ven, ahí aprenden algo. La flecha te compresiona, la cola te tracciona. Bien. Vamos entonces, señores, nosotros ahora al mundo de los esfuerzos cortantes. Fíjense que ya yo determiné cuántos esfuerzos yo tengo, o sea, cuántas cargas que me producen esfuerzos normales yo tengo. Tengo la carga P, que ya lo analicé. Tengo entonces MZ y MX. Entonces yo dije que MX no me produce momento, no me produce esfuerzo, y que MZ me generó entonces un esfuerzo en Y. Ya, perfecto. Voy ahora a trabajar con los esfuerzos cortantes. Voy a entrar al mundo de los esfuerzos cortantes también. Entonces, ¿quiénes me producen? ¿Qué cargas me producen esfuerzo cortante? Oh, muy bien, me produce esfuerzo cortante el torsor, el momento torsor. ¿Dónde se produce el momento torsor? En el eje longitudinal. ¿Cuál es el eje longitudinal? El Y. Por lo tanto, el MY es el torque. Entonces, el momento torsor actúa en el eje longitudinal, genera tau. ¿Cuál es ese momento? Eso es por fórmula. El esfuerzo máximo es 16T sobre pi de cubo. Eso es por fórmula. El esfuerzo que genera en una sección circular, el esfuerzo cortante máximo que genera un momento torsor es 16T, o sea, 16 momentos torsor sobre pi de diámetro del cubo. Entonces, ¿qué pasa? Sustituye entonces 16 por 7200, que es mi momento torsor. Mírenlo acá. Mi momento torsor, el momento en Y medido 7000 sobre pi
el diámetro, que es 2 pulgadas al cubo. Eso da, ese cálculo da 4.584. Entonces, pero ¿qué pasa? Eso es para llevarlo. Usted se imagina que yo tengo una escala de 4.000 y pico, ¿no? Entonces digo, voy a trabajar con este asunto con kilos. Ya estoy trabajando con kilos y ya tengo cuatro rayitas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ese esfuerzo también tiene una dirección y tiene un sentido. Vamos a determinar realmente cuál es la dirección y cuál es el sentido. Señores, yo sé que esto es es el mundo lamentable de los diseños. Es así todas las cosas. Bien, vamos a ver. Yo voy a determinar ahora cuál es ese sentido, esa dirección y cuál es realmente el sentido. Miren acá. ¿Dónde? Fíjense, está acá. Mi eje vertical es Z y mi eje vertical es Z realmente, y yo produzo un giro. ¿Cuál es ese sentido de giro que yo produzco? ¿Cuál es el sentido de giro que tiene el torque? Vamos a verlo acá. Miren mi torque. Están viendo el torque acá, el T. Miren el giro. ¿Qué giro tiene ese torque? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Acá. Sentido horario. Sentido horario, muy bien. Sentido horario, muy bien, excelente. Bien, ven acá entonces. Vamos a ver esto. Míralo acá, yo te lo dibujé acá, pero te puse el punto A. Si eso es así, significa entonces que sobre el punto A actúa entonces un esfuerzo que va hacia arriba. Míralo acá. El esfuerzo va hacia arriba. Entonces ya, como va hacia arriba, es positivo ese esfuerzo. Pero ¿qué pasa? ¿En qué dirección se produce ese esfuerzo? En Z, porque va hacia arriba, porque la dirección vertical es Z. Entonces fíjate que este esfuerzo se produce en Z. Ya, fíjate que ya, entonces por eso yo le puse, o sea, tiene el signo positivo y se produce entonces en el eje Z. Bien. Ya terminé entonces con el esfuerzo que produce T. Pero yo tengo entonces, le dije a ustedes que el esfuerzo cortante se produce ¿por quién? Por torque y se produce por fuerza cortante. Entonces, ¿cuántas fuerzas cortantes yo tengo? ¿Cuántas fuerzas cortantes yo tengo? ¿Cuántas tengo en el problema? ¿Cuántas tengo en el problema totales? ¿Cuántas fuerzas totales yo tengo? Profe, repita la pregunta. Yo tengo... ¿Cuántas fuerzas yo tengo en el problema? ¿Cuántas fuerzas yo tengo en el problema? 3 fuerzas. 3 fuerzas. Yo tengo 3 fuerzas en el problema. Entonces, de esa fuerza, había una fuerza axial. Me quedan entonces 2 fuerzas. Las fuerzas que me quedan son fuerzas cortantes. Es decir, yo tengo entonces 2 fuerzas cortantes y esas fuerzas cortantes que generan entonces fuerza cortante. Vamos a ver la primera. ¿Cuál es la primera? Bx, o sea, la fuerza en X. Bx es una fuerza cortante en X, genera tau. Bien. Entonces, ese cortante es un cortante transversal o vertical. Lo calculamos nosotros con esta fórmula. Tau es V por Q sobre I por T. Bien. Entonces, aquí, miren el análisis ahora. ¿Cuál es Vx? Vx tiene este sentido, fíjense. Sentido ¿cómo? Es negativo Vx. O sea, porque mi sentido positivo va hacia este extremo. Entonces, Vx tiene sentido negativo. Entonces, Bx, a esa fuerza yo le coloco su eje neutro. Su eje neutro sería entonces el eje perpendicular. ¿Cuál sería el eje perpendicular? Z. Mírenlo acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo?
cuando yo calculo este esfuerzo es un esfuerzo que se produce encima del punto donde yo quiero el análisis. Entonces, fíjense acá. ¿Dónde está? A está en un extremo acá. Por encima de ese extremo, yo tengo cuerpo que yo tengo que analizar por encima de ese extremo. No, porque ya ese está en el extremo de la barra. Ya yo no tengo nada. Fíjense, eso está fuera ya de la barra. Miren acá, está fuera ya de la barra. Entonces, ya, ¿qué significa ese asunto? En los extremos también el esfuerzo cortante es 0. Entonces, yo tengo, como está en un extremo, tau es 0. Ya, entonces V de X no genera esfuerzo. Vamos entonces para Z. Tengo entonces VZ. Ubico a mi VZ. VZ es una fuerza en Z, está positivo. Mi eje neutro sería, ¿cuál sería mi eje neutro? Realmente, mi eje neutro sería este eje, el eje X. Entonces, ¿qué es lo que está por encima del punto A? Todo lo que está marcado acá está por encima del punto A. Fíjense, este es mi punto A y todo lo que yo tengo por encima del eje neutro del punto A es mi área de análisis. Entonces, sí, B de Z produce entonces aquí a un esfuerzo cortante. Entonces, ¿cuál sería el eje neutro para B de Z? Y ese esfuerzo sería el eje X. Mírenlo acá. Entonces, BZ, X. Calculo entonces quién es Q. Q es AP. ¿Por qué? Por Y trazo. ¿Quién es AP? Es un semicírculo. Entonces es pi diámetro cuadrado sobre 8. Porque un círculo es pi diámetro cuadrado sobre 4 entre 2. Entonces sería el 4 entre 2, 8. Entonces AP sería pi 2 pulgadas sobre 8. Eso es 1.571 pulgadas al cuadrado. Le puse acá área, rayitas, es un encima de A. ¿Qué es esto? AP semicírculo. Entonces, ¿cuál es la distancia? Yo debo calcular a Y trazo. Y trazo por fórmula está en los libros, realmente está en su apéndice. El centroide de un semicírculo es 4 veces radio sobre 3 veces el pi. Entonces ya calculo AP y calculo a Y trazo. 4R sobre 3 pi. Pero recuérdense entonces que radio es ¿quién? Radio es diámetro sobre 2, entonces sería 4 diámetros, entonces abajo tengo un 2, 3 por 2, 6 pi, entonces eso da 0.434 pulgadas. Calculo el Q, entonces multiplicando a P por Y trazo, y calculo entonces el tau. Fíjense, entonces el tau me da 255 psi y eso es 0.255 kilo psi. Entonces, ¿en qué dirección actúa BZ? Entonces BZ, ¿en qué dirección actúa? Entonces positivo actúa hacia arriba y esto en la dirección de Z. Fíjense, entonces ya BZ actúa hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo he calculado, si ustedes se fijan, todos, con esto terminamos nosotros el punto B, análisis de esfuerzos. Análisis de esfuerzos. O sea, ya yo he hecho 6 análisis. Un análisis para cada fuerza, tengo 3 fuerzas. Y un análisis para cada momento, tengo 3 momentos. 6 análisis. Entonces, ¿qué sigue? El estado de esfuerzo. Vamos a ver el estado de esfuerzo. ¿Qué es esto ahora? Ahora es que antes yo le daba esto. Le daba el elemento de esfuerzo. Ahora ustedes generan el elemento de esfuerzo. Vamos a ver. ¿Qué dice? Elemento diferencial de esfuerzo en A. Entonces, ¿qué pasa? Acá, en vez de yo tener X, porque fue el sistema de coordenadas que nos dio el problema, tengo XZ, XY, aquí yo tengo entonces, vamos a identificar cuáles son los ejes que intervienen en mi elemento. ¿Cuál es el eje longitudinal? ¿Cuál es el eje longitudinal? ¿Cuál es? El eje longitudinal es el eje Y. Entonces, aquí en este problema surgió así, porque fue así. Entonces, ya lo que es mi sigma Y, mi sigma X sería mi sigma Y. Entonces, ¿eso es cuánto? Le voy a decir ahora.
Entonces, los esfuerzos, fíjense, los esfuerzos cortantes, donde yo lo tengo, actúan en la dirección de Z. Entonces, mi eje vertical sería Z. Es decir, yo sustituyo aquí en este elemento, en vez de X tengo Y, que es mi eje longitudinal, y tengo entonces el eje vertical sería Z. Entonces, voy a conformar mi elemento. Entonces, ¿cuántos esfuerzos yo tengo en Y normales? Yo tengo dos esfuerzos, uno por axial y otro por flector. Entonces sumo, como veo los signos, lo sumé acá. Sigma Y me da 17.58, eso aproximadamente 18, que es este valor que está acá. Sigma Y, 18 kPa. Entonces lo hago lo mismo con tau Y Z, o sea, perpendicular a la dirección longitudinal, y entonces ¿en qué dirección actúa? En Z siempre. Entonces sumo los esfuerzos cortantes que yo tengo. Eso me da entonces el esfuerzo YZ 4.83, que eso es aproximadamente 5. Fíjense entonces que ya yo conformé el elemento. ¿Tengo esfuerzo en Z? No tengo esfuerzo en Z. Pero tengo esfuerzo cortante en ZY, sí, porque es el mismo en YZ. O sea, 5, 5. Fíjense que lo que tengo realmente son esfuerzo en Y esfuerzo cortante ZY. Entonces el plano de análisis mío es el plano YZ, no es el plano XY, porque yo no tengo, el eje longitudinal es realmente el Y, no es el X. Entonces ya ahora yo tengo el elemento de esfuerzo. Entonces ahora calculo los esfuerzos principales. ¿Pero con quién lo hago? Con X, Y, Z. Entonces sigma 1, 2 sería sigma Y más sigma Z sobre 2, más o menos la raíz cuadrada de sigma Y menos sigma Z sobre 2 al cuadrado más tau YZ. Sigma 1, 2 es 18 kilos más 0 sobre 2, más o menos la raíz de 18 menos 0 sobre 2 más 5 kilos. Fíjate que sigma 1, 2, que es la fórmula que tiene los esfuerzos principales, serían 9, que es el centroide, el promedio, que es el centro del círculo de Mohr, más 10.3. Entonces el máximo, el esfuerzo principal máximo, sería 9 kilos más 10.3. Eso da 19.3 kilos P6. Y el sigma 2 sería con la resta, da entonces 1.3 kilos. El ángulo donde se produce, lo mismo. Aquí yo tengo un medio de arco tangente de quién, de 2 tau YZ por fórmula entre sigma Y menos sigma Z. Fíjense que yo no tengo en la fórmula, yo tengo que XY. Donde está la X, pongo el la Y, pongo la Z. Ya. Eso me da que phi sigma me da 14.52. El esfuerzo cortante máximo es realmente el radical. El radical es 10.3 kilos P6. Entonces calculo el esfuerzo, el plano donde se produce el esfuerzo cortante. Entonces por fórmula un medio de arco tangente menos sigma Y menos sigma Z sobre 2 tau YZ. Eso da menos 30.5. Entonces fíjense, vamos a hacer el círculo de Mohr. La cara, esta cara, realmente me da ¿quién? Me da el punto 1. Y la cara esta superior me da el punto 2. En la cara 1, en el punto 1, yo tengo entonces a 18,5 como punto 1. Y en el punto 2 tengo a 0 como ¿quién? Como tau ZY. Vamos a ver. Miren, es el punto 1. Entonces, yo tengo acá, recuerden, el eje longitud, el eje X, o sea, el eje vertical sería el tau. Aquí yo dividí esto de suerte manera, fue en 5 en 5, porque yo tengo, o sea, para más fácil, 5 unidades, entonces que son, cada unidad vale 5 kilos. Entonces ubico, por ejemplo, esto es 1, 2, 3, o sea, 4. Entonces 5 por 4, 20 me da los 19. Y entonces como el tau Z, YZ, fíjense, el tau YZ va positivo porque va hacia arriba, entonces va hacia arriba es negativo aquí en el elemento. Entonces fíjense que por esto yo lo representé acá. Aquí está este punto. Esto es menos 5. Entonces con esto yo tengo entonces 19. Tengo ¿cuánto? 18 y 5. Me da este punto 1. Y tengo entonces el punto 2, como no tengo esfuerzo en Z, entonces sería el esfuerzo cortante.
como tiende a girar el elemento, el sentido horario es positivo, tau ZY. Entonces, ya me da el punto, punto 2. Trazo uno de los dos puntos, el punto 1 y el punto 2, cojo el compás y entonces trazo un círculo. El punto donde, fíjense, el diámetro del círculo corta al eje sigma es el punto O. Ese punto O es promedio, el sigma promedio, que sigma, en este caso sigma Z más sigma Y sobre 2. Fíjense que eso da cerca de 9, mírenlo acá, 9 kilos. Si ustedes bien, utilice aquí a mano una unidad de 5, otra unidad da 10, entonces cerca da igualito esto. Entonces, ¿qué pasa? Ya tracé el círculo. El punto donde el círculo corta realmente a el eje sigma es el sigma 1, mírenlo acá, y eso da aproximadamente 20, o sea 19 kilos. El punto donde el círculo rojo corta entonces al eje sigma me da entonces, del otro lado me da entonces el sigma 2, que eso es menos 2 kilos. Trazo una vertical por el punto O y me da entonces, donde yo corte entonces al círculo, esa vertical me da entonces, grafico y me da entonces el esfuerzo constante máximo. Y los ángulos mido con los cartabones. Entonces, ¿qué pasa? El punto 1 busca sigma en este sentido. El punto 1 busca entonces el esfuerzo constante máximo en ese sentido. Fíjense que eso da, entre los dos, tiene que dar 90 grados. Tau, o sea, phi tau 60 y phi tau da 30. Recuérdense que aquí, esto es el doble en el círculo. Fíjense que si esto es 20, esto es casi 15. Entonces en el círculo se representa como 30, o sea, sale como 30. Bien, entonces por último ya, orientación del elemento. Fíjense, yo tengo mi elemento original que es A, entonces tiene aquí en A sigma Y y a tau YZ. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué yo hago? Yo tengo entonces que girar a sigma Y, entonces para yo entonces producir a sigma 1 que yo tengo entonces que girar el elemento. Entonces míralo acá, yo tengo aquí a sigma Y, ¿verdad que sí? Entonces para yo producir a sigma 1 tengo que girar el elemento, porque tengo que buscar al eje sigma. Entonces que esto es lo que representé acá. Entonces giro, y ese giro realmente 14 puntos y pico. Entonces represento en este primer elemento, represento solamente los esfuerzos principales. Entonces el otro esfuerzo, ¿qué pasa? Entonces para yo producir, o sea, para yo realmente, ¿qué tengo que hacer? Para yo obtener al esfuerzo constante máximo debo girar entonces en sentido. Este sentido realmente es como, este sentido es antihorario, es positivo. El sentido entonces para yo conseguir al tau máximo es sentido antihorario. Entonces como, o sea, este que está acá, sigma promedio. Entonces, ¿qué me da? Me da un ángulo de cuánto, o sea, es negativo. Entonces giro aquí, lo cuánto, 30.5. Entonces, fíjense que esto me da el punto donde se produce el esfuerzo constante máximo, el giro que yo tengo que hacer. Entonces, para girar entonces, para obtener el esfuerzo constante máximo. Entonces, y ahí están ya, señores, todos el elemento original, tengo el elemento que tiene los esfuerzos principales y tiene el elemento entonces que tiene entonces que tiene el esfuerzo constante máximo. Acá siempre en esto, usted lo que se fija es donde yo tengo el punto. Para yo tener entonces el
el esfuerzo principal, el sigma 1, tengo que girar así. Entonces, eso es lo que yo hago. Giro esto, ya represento ese esfuerzo. Porque a quien yo quiero realmente, yo quiero conseguir es a el elemento a sigma 1. Entonces, lo represento acá. Entonces, y lo mismo, yo giro entonces, giro aquí, entonces acá, a sigma promedio, como donde se produce el tau máximo, es en el sigma promedio. Entonces, ¿qué yo hago? Yo giré entonces sentido horario acá. Entonces, este sentido. Y aquí represento entonces los esfuerzos constantes. Y ahí está, señores, ya. Eso en el video también se ve del círculo de luz.